Me indigna como ciudadano libre que el atentado a la independencia y a la autonomía de uno de los poderes de la Unión que señala el artículo 49 de la Constitución Federal, como es el Poder Judicial, sea ratificado por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que forma parte del Poder Judicial, porque resolvió que los funcionarios públicos, incluyendo al Ejecutivo Federal, pueden promocionar a sus candidatos de manera libre, sin ninguna cortapisa, así como a los partidos políticos. Y ello va en contra de la dignidad de los ciudadanos libres y pensantes del pueblo de México. En primer lugar, porque la reforma al Poder Judicial no es un adelanto al que la administración de justicia sea cada vez mejor, sino que es un retroceso, porque evidentemente la independencia que da seguridad a los órganos autónomos, que desde luego ya fueron privados de esta autonomía, daban garantía en sus decisiones, porque eran imparciales, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, y además eran un freno contra los excesos de los gobiernos, porque al quitársele la autonomía, pues obviamente los nombramientos de los jueces por voto popular va a hacer que el Poder Judicial dependa del Ejecutivo en todas sus decisiones, e inclusive de partidos políticos como Morena. Y eso es un retroceso a cientos de años, porque se supone que el Poder Judicial, para emitir sus resoluciones, no debe tener la presión de ninguna autoridad, porque puede ser que tenga que resolver asuntos que impliquen a los funcionarios públicos. Y quiere decir que con las reformas al Poder Judicial, al haber funcionarios judiciales a modo, pues no va a haber una justicia imparcial, además de pronta, expedita, impartida por jueces probos y honrados. Pues partiendo del origen de esta reforma, pues se debe simplemente a las venganzas del narcopresidente contra la Corte, y por una cuestión nimia, porque en la celebración de la Constitución en Querétaro, la señora ministra presidenta Norma Piña no se levantó cuando llegó el narcopresidente, y eso fue un motivo para que el narcopresidente lo utilizara para desaparecer los órganos judiciales autónomos, con su reforma de los nombramientos de magistrados, ministros y jueces por voto popular. Es decir, que la reforma al Poder Judicial no fue una acción para beneficiar al pueblo de México, más bien fue para controlar el Poder Judicial. Y para acreditarlo, me permito exhibir la invitación que hizo la señora Sheinbaum en una reunión de acarreados, focas, aplaudidores, el día de ayer,
14 de abril del 2025, en donde invita a sus acarreados y es más, los cuestiona, dice que les va a hacer un examen, que es lo que va a suceder el 1 de junio, y todos los borregos y bueyes de su corral al unísono manifiestan que va a ser la votación de los magistrados, ministros y jueces. Y la señora Corcholata se mostró muy contenta porque supuestamente va a acabarse con la corrupción en el Poder Judicial, lo que desde luego es una falacia, porque la corrupción la representa la misma señora Sheinbaum, porque es la heredera de la corrupción del narcopresidente, incluyendo su política de abrazos y no balazos, porque también el alcahuete de la delincuencia organizada, y eso le ha causado graves problemas con Donald Trump, que le ha impuesto aranceles y tiene la espada de Damocles sobre la cabeza de la Corcholata. Y para exhibir la mediocridad de la señora Corcholata, me permito exhibir el siguiente video. A ver, les voy a hacer un examen. ¿Qué va a ocurrir el 1 de junio? ¿Por quién vamos a votar? Se burlan nuestros adversarios cuando digo esto, que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se eligen a los 3 poderes por voto popular. Somos el único país del mundo. Bueno, en primer lugar, la señora es una mentirosa. Tiene fama pública de mitómana y de narcisista, que cree que tiene la verdad absoluta y la mayoría de razón. La verdad de las cosas es que ya se está fraguando para el 1 de junio una elección fraudulenta, por la razón de que ya tienen definido quiénes van a ser los ministros, magistrados y jueces. Por ejemplo, para ministro de la Corte está entre la señora Loreta Ortiz, la señora Yasmín Esquivel, la plagiaria, y la señora Burra, la ministra Burra, Lenia Batres. Es decir, que eso ya está definido por parte de la señora Corcholata. Y con ese solo ejemplo demuestro que las elecciones van a ser a modo, van a ser elecciones de Estado, como la elección en que salió electa la presidenta espuria Claudia Sheinbaum. Pero hay un elemento todavía más importante. Las reformas o diarrea legislativa que realizó el narcopresidente, incluyendo la reforma al Poder Judicial, constituyen una destrucción del juicio de amparo. De hecho, la señora Sheinbaum pues ha violado suspensiones que han otorgado jueces de distrito, lo cual constituye un delito, pero a la vez demuestra que no existe un Estado de Derecho. Es decir, que ya estamos en un régimen autoritario, autocrático. Y lo evidente es que al considerarse la supremacía de la Constitución, pues ya prepararon el camino para llevarse juicios a modo. Es decir, toda persona, según el artículo 1 de la Constitución Federal, puede
utilizar o promover el juicio de amparo indirecto contra los actos u omisiones de las autoridades, normas generales que vulneren o restringan los derechos humanos o garantías para su protección y los tratados internacionales. Sin embargo, en las reformas que hubo al artículo 105 de la Constitución Federal, se establece que en tratándose de controversias constitucionales con relación a la aplicación de una norma inconstitucional, así como acciones inconstitucionales, no procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Federal. Y ese solo motivo es más que suficiente para comprobar que el país de México se encuentra indefenso ante los abusos de autoridad, porque esa reforma al artículo 105 de la comentada Constitución Federal, pues le quita la eficacia al juicio de amparo. Además, no se pueden otorgar suspensiones. Y en ese sentido, el artículo 61 de la ley de amparo, o sea, reglamentaria del artículo 105 y 107 de la Constitución Federal, establecen la improcedencia del juicio de amparo cuando se vaya en contra de adiciones o reformas a la Constitución Federal. Es decir, que tanto las elecciones de los funcionarios del Poder Judicial como la misma Constitución son un verdadero fiasco, son un verdadero fracaso, porque no dan seguridad al pueblo de México para hacer valer violaciones a sus derechos humanos o garantías para su protección. Inclusive es un hacerse pendejos el seguirles el juego de ir a votar, porque el ir a votar no significa un avance en el aspecto de justicia, porque la justicia va a ser selectiva, va a ser justicia a modo y con la misma o más corrupción que la que está imperando actualmente. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de la corcholata invitando a votar el 1 de junio, que porque México va a ser el primer país del mundo en donde va a suceder ese fenómeno, y yo agregaría ese fracaso que no es más que un síntoma de un régimen autoritario y autocrático, y dice así. Porque en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se eligen incluso los ministros estatales, pero no los ministros de la Corte a nivel nacional. También se eligen los jueces, para que también no digan que nosotros somos autoritarios, dicen. No, en otros países también. Les voy a hacer un examen. ¿Qué va a ocurrir el 1 de junio? ¿Por quién vamos a votar? Se burlan nuestros adversarios cuando digo esto, que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se eligen a los 3 poderes por voto popular. Somos el único país del mundo. Porque en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se eligen incluso los ministros estatales, pero no los ministros de la Corte a nivel nacional. También se eligen los jueces, para que también no digan que nosotros... Bueno, esta declaración, como las que le antecedieron,
son una verdadera falsedad, pues lo que estamos observando es el entierro del Poder Judicial como poder autónomo e independiente a nivel mundial, porque de todos los presidentes que ha tenido este país, ninguno resultó tan abusivo y tan autoritario en un sistema que tiene fachada republicana y democrática, y que en la realidad no pasa de ser una dictadura, porque se utiliza una democracia de pacotilla, en donde se gobierna exclusivamente para unas cuantas personas, pero no para la totalidad del pueblo de México. Es decir, se gobierna simplemente para los beneficiados, que son el sostén del gobierno de Morena. Y para acreditar que la reforma al Poder Judicial nació de la venganza y de la corrupción del narcopresidente, para poder hacer una constitución a modo en un sistema autoritario, y para poder manejar y manipular a los funcionarios judiciales, me permito exhibir el criterio que declaró el señor Diego Valadez, que es un eminente jurisconsulto y quien estaba presente también en esa reunión con Carmen Aristegui, el señor Miguel Carbonell, que es otro erudito. Me permito exhibir las declaraciones de Diego Valadez así. Tenemos una circunstancia que inicia, podríamos empezar con un Congreso y sus mayorías, y a partir de ahí, una circunstancia que permitió hacer estas reformas, empezando por la reforma al Poder Judicial, o nos vamos al punto donde la reforma se aprobó. ¿Dónde empezamos, Diego? ¿Dónde empieza este punto tan delicado de la historia de México, que bien a bien no sabemos a dónde nos va a llevar? Este punto, Carmen, y saludo muy cariñosamente a Miguel, este punto comienza desde el momento en el que se inicia el desprestigio del Poder Judicial Federal como una estrategia de gobierno muy al principio del sexenio anterior. Viene un acoso implacable en contra de los... Estrategia. Desde mi punto de vista fue eso. Deliberado. Una decisión estratégica para ir acorralando, hostilizando al Poder Judicial y generando del Poder Judicial la imagen de corrupción y también de enemistad o enfrentamiento frente a las políticas seguidas por el gobierno. Y allí se dan los primeros elementos que luego culminan con motivo de la presentación de la iniciativa el 5 de febrero para reformar la Constitución en materia del Poder Judicial, y con eso tener un argumento para invocar, pedir, proponer, solicitar el apoyo mayoritario del electorado para obtener la mayoría calificada en el Congreso. Lo que interesa. Bueno, con esas pruebas que avalan mis argumentos, especialmente la declaración de Diego Valadez, son más que suficientes para invitar al pueblo de México a que no sigan el juego a la presidenta espuria que ha asumido el papel de títere del narcopresidente y que, según sus hechos, no es más que una dictadora de aldea. Pues existe un fraude, un engaño al pueblo de México, que el Poder Judicial es corrupto y que por ello se están haciendo o se hicieron ya las reformas al Poder Judicial. Como una falsedad también que el hecho de que el pueblo nombre a sus funcionarios judiciales
que va a hacer que la justicia sea más pronta, expedita, completa, imparcial. Por el contrario, va a ser una justicia a modo, impartida por jueces deshonestos, ignorantes, mercenarios, sin ética y sin moral, porque van a depender de las órdenes del gobierno en turno. Y además con los sueldos que se les van a proporcionar, que de acuerdo al artículo 127 de la Constitución Federal, no pueden ser mayores que las del presidente, que actualmente es de 134,000 pesos, cuando menos en el papel, porque no creo que se gane ese sueldo, pero es harina de otro costal. No va a ser posible que un ministro, un juez o un magistrado que va a tener sueldos no mayores de 50,000 o 100,000 pesos, cuando más los ministros, vaya a actuar honestamente, porque se va a prestar a la tranza, a la deshonestidad, porque no es posible que todos esos candidatos a los diferentes puestos sean honestos, sean honrados y además tengan espíritu de servicio. Pues como dice el dicho popular, la ocasión hace al ladrón. Y el hecho de ir a votar no es más que ratificar la corrupción que ha impuesto como forma de gobierno la señora Corcholata y anteriormente el narcopresidente. Muchas gracias.